Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nicky Watashi. Si la dupla Valmeli Batalla no se llamara El Tigre y el Dragón, como lo pueden ver en nuestras grafiquitas ahí en la transmisión de YouTube, etc. Si no fuera El Tigre y el Dragón, hoy este programa especial, mano a mano, se llamaría Susurros Hegemónicos. Dale, saluda a la gente. Que lo escuchen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gustavo Rey acaba de apoderarse de los micrófonos de FM del Sol. Madre, Susurros Jorge, Batalla hoy está en la casa. Yo voy a proponer lo siguiente. Primero Alvin, subile un poco el micro, Alvin, porque no se escucha susurros. Bajale a Jorge. Eso es imposible, Nico. Baja un poco la cortina y hagamos un programa tranquilo, Jorge. Tranquilo. ¿Te molesta tener un programa de radio así? Esto es radio, Nico. No, me bajó del todo. Es imposible. No, está saliendo. Pero me bajó mucho. Tenemos que hacer nada más que una prueba de sonido. No, esto es, si el programa es a las 10 de la noche, en visas a llegar hasta las 2 de la mañana, este es el tono. Claro. Si vos querés estar a las 10 de la noche, esta es la voz. Más tranquilo, Jorge. Más tranquilo. Te noto que estás tenso. Uh-huh. Me gustaría que te relajes. Es muy Que difícil. te relajes. Hace frío afuera. Escuchá, creo que hay una estufa de leña crepitando cerca de vos. Rigoberta en Fácil Desviarse, pobre Nico, pone alguien en los mensajes. Hay un algo de Gonza Delgado ahí, ¿no? Hay algo. ¿Por qué no? Decime que escuchas vinilos. ¿Eh? Me enrosca escuchar viniles. Me enrosca escuchar vinilos. No puedo hablar en este tono, Nico. Te lo estoy pidiendo, es un favor que me tenés que hacer. Jorge. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andan? Tomalo como un ejercicio, Jorge. Viernes. Tomalo como un ejercicio. No pongas esa voz exageradamente aburrida, sino con un tono más abajo, Hola, pero con entusiasmo de estar en un día más. Bueno, Nico, acá estamos en un día de radio, emocionados, el día está lindo, estoy acá compartiendo contigo. No, me cuesta mucho. Transmití que estás contento de estar un día más en este planeta Tierra. O sea, vos pensás que sos un músico virtuosísimo. Uh-huh. Virtuosísimo. Sí, virtuosísimo. Hoy no vino la distorsión. Hoy hay que tocar jazz. Claro. Hoy no vino la distorsión. Después Si hay mensajes. sos tan virtuoso, Sí. deberías saber. Sapea conmigo. Claro. Después hay mensajes como este que dice: ay, Nicky, me cachondié. Es cierto que Susurros Batalla. Quizás jotea un poco. Susurros No. Batalla jotea fuerte. No. Susurros Batalla jotea muy fuerte. No siento que esto sea sexy, ¿eh? Vinilos, Para nada. Noche, Es más, el indio. Es bastante molesto. O sea, sé que están odiándome molesto. más de lo habitual en este momento del otro lado. Denle una guitarra a Talvi, por favor, que cante de nuevo. Estoy seguro que más de la mitad de los oyentes está disfrutando de este momento. Quizás porque necesita un momento de paz y de tranquilidad, bajar las revoluciones en este mundo tan dinámico. Ojo con este O mensaje. quizás alguna disfrutando de este momento de Nicky Batalla Hot. Recontra ahí, Alvin. Valmeli, gritás mucho siempre. Me satisfaría mucho más, lo satisface más, que estuvieras más tranquilo y no chillaras tanto. Hoy es un buen día para hacer ese ejercicio. Hay gente que quiere que bajemos es un buen momento para que pruebes más tus graves, Jorge. Jorge, ¿Viste que vos a veces decís que perteneces al sindicato de locutores con voz de niño? Haber hecho esa declaración, haberme declarado como parte del sindicato de conductores con voz de niño, me costó mucho, Nico. Yo sé que vos algo sabés sobre el tema de hacer declaraciones públicas y que tiene su costo. Esta me costó mucho a mí.
una seguidita en las redes sociales, Jorge. Una seguidita. No es grave. Tenés No es miles nada. de seguidores, que hayas Sí. perdido un seguidor, 2 seguidores, no pasa nada. Cámbienle el nombre De- a fácil resfriarse. ¿Es un resfriado lo No, que no es tenés? un resfriado, no es un resfriado. No sé qué es. No sé, ¿cómo me siento, no sé qué es? Me siento perfecto. ¿Fuiste al médico? No, ¿cuándo querés que vaya al médico? O sea, si me tomé 3 semanas de vacaciones, o sea, ahora tengo que venir a trabajar, no puedo ir al médico. Pero por lo menos para Pero que me te siento diga bien. qué está pasando. Me siento muy bien. No, me siento pero es muy, un poquito de muy la voz bien. cascada, pero nada más. No sabía que el Mostaza Merlo estaba conduciendo fácil desviarse. Yo creo que hoy el integrante del sindicato de locutores con voz de niño debe entrar por lo menos en la pubertad. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro día de radio. No lo fuerces, no te No, tomes esto no. como un chiste. Es muy difícil no tomarlo como chiste, es un Alvin. desafío, Jorge. Ubicás, yo sé que Jorge lo va a ubicar, quizás Nico no, al famoso canal de YouTube de la chica estudiando con música lo-fi. Lofi Beats. Claro, que es ultra viral porque la gente le gusta escuchar ese tipo de música para relajarse. Pensá que estás en ese mundo, en el mundo de música lo-fi. Uno muere, Alvin, uno muere porque le den un cliccito o te escuche alguien haciendo tu programa de radio con contenidos, cuando lo más visto de la internet es música para estudiar o música para relajarse o 20 horas de lluvia para dormir. Es porque la gente necesita a veces un momento para relajarse. Intentemos que hoy, o sea, no quiero que convertamos este programa en eso, pero un bloquecito. Claro, hay que llegar a las 7 de la tarde. Claro, apegarnos Dame. a seguirle el tren a la voz de Nico Batalla, que no puede darnos más y que quizás hay algo aquí. Hoy música de Fernando Cabrera para fácil desviarse. Bueno, me toca el tema de arranque. Ojo. 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 Valmeli grita para tapar el dolor de su niño interior. Déjate llevar. Bueno, mensajes psicológicos también llegan. En Nueva Zelanda son las 7:25 de la mañana. Es de noche aún y llueve. Y la voz de Nikki Batalli me da ganas de irme a dormir. ¿Qué te parece? El oyente que está del otro lado del mundo está en el horario ideal para esto. Que tengas muy buenas noches y que mañana sea un gran día de recolección de kiwis. Es, Las 7 de la mañana se estaba levantando. es solo difonía. Y la voz lo que no lo ayudaba a levantarse. Claro, es A solo, las 7 de la mañana. que No, siga sí. durmiendo. Es solo difonía. Marcos del Pinar te saluda esto. Hegemónico está con la misma bata de Hugh Hefner que tenía hoy de mañana en desayunos. Vos sabés que estuvieron todo el programa diciéndome que estaba de bata. Es lo que me ganó el apodo de Saquito. Exacto. Igual con esta voz que tenés ahora y de noche, te pongo una bata y hacemos bruto programa nocturno. Me gustaría hacer un programa de bata. Las noches hegemónicas. No sé si puedo. Si alguien pone en los mensajes, si este arranque es un PNT de Arnex, me saco el sombrero. No es. No. Supimos hacerlo. Y entiendo que en parte hipotecamos un poco la confianza que nos tienen ustedes. No es chivo. Yo no recuerdo haber participado. No es en chivo. ese momento. Exacto. No es chivo, es difonía. Es Nico Batalla que realmente vino con la voz así. Es COVID, Nico, salí de acá. De hecho, digamos, la prueba de fuego sería tomar ahora. A ver si A hay ver algún qué cambio, pasa. ¿no? Pongan Cabrera cantando Gilda. ¿Viste esa aberración? Sí, Cabrera cantando Gilda, lo viste. No creo que haya sido una aberración. Bueno, después lo vamos a poner y vamos a dejar que la No gente. escuché la última lo versión, defina. igual, ya lo habían hecho esto, es con bolsa de nylon. Me parece que está bárbaro. Parece Pablo haciendo de la polla. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Nico. No se puede sostener esto, es muy difícil. Mirá que es un programa con contenido político, chascarrillos, idas y vueltas. ¿Me Claramente. obligás a bajar así para el resto del programa? ¿En serio? No, porque después vamos a tener una entrevista con el subsecretario de Vivienda, Cristian Di Candia. ¿Vos vas a hacer una entrevista? Va a hablar él. Va a hablar él. Hoy- Y después hoy- viene Cristel a hablar ella y pasar música. Ujú. Necesitamos atravesar esta próxima hora, Jorge, te diría. Una hora querés atravesar. Exacto. Nada más. Está bien. Este es Gonzalo de quien te dice en este programa. Prefiero a Nico Afónico. ¿Qué es este mensaje? Prefiero a Nico Afónico. Está bien, bueno. A la gente le gusta. ¿Por qué? Estamos viendo en pantalla a Nico con bata. La bata de Hugh Hefner. A Saquito Batalla. con una cara Sí. que da un poco de miedo. Bueno, hasta acá llegamos con la Ok, relajación. ok, Arranca ok. ahora sí un. Voy a bajar un cambio.
pero dame la cortina razonable y hablemos de los temas que le importa a la gente, Nico. Hablemos de los temas que le importa a la gente. Como por ejemplo, me cruzo en... Esta es toda de tu canal, ¿eh? Es toda de Canal 12. Me cruzo en redes sociales con este titular, justamente en las redes de Canal 12, pero mucha gente ya lo está compartiendo, viralizando, comentando. El título es Menos azúcar, más vida. Diputado presentó proyecto para regular su consumo en establecimientos gastronómicos. Suenan las alarmas liberales. El Estado se mete de nuevo en nuestras vidas. Pará. Nos quieren controlar hasta el más mínimo detalle de cómo querés vivir. El Estado viene a controlarlo todo. Primero vinieron por el cigarro y como yo no era cigarro. Como a mí me molestaba el humo, no claro, dije nada. No dije nada. Después vinieron por la sal, pero como era hipertenso. No dije nada. No y dije después nada. vinieron por el azúcar y miré a mi alrededor y no había nadie para ayudarme. Exacto. Te sacaron el cigarro, te sacaron la sal, ahora te quieren sacar el azúcar. ¿Es en serio esto? Bueno, estoy leyendo opiniones de todo tipo y voy a leer las opiniones de ustedes al 097-441-443 y el chat de YouTube. También si tienen frases para que Nico diga con la voz que tiene ahora y se las lea y la pueden grabar, también se acepta. Tengo una cantidad limitada de palabras para usar igual en el programa de hoy. Ojo con cómo quieren que las gaste. Claro. Perfecto. Me interesa saber qué piensan ustedes de Menos azúcar, más vida. ¿Es una intromisión del Estado que no debemos tolerar? ¿Se están yendo al carajo? ¿Nos están infantilizando? ¿O no? ¿O en realidad está todo bien? ¿Basta de pánico liberal? Hay que empezar a sacar el azúcar un poquitito. Denme sus opiniones. La primera cosa para aclarar es, ¿qué legislador, Nico, si yo te pregunto, ¿vos estás al tanto de esta nota? No. No. Perfecto. No. Me viene bien, me viene bien. Que habían pasado otras cosas en el país. Sí, hoy. muy importantes, pero tenemos que arrancar. Vos sabés cómo es la pirámide invertida, es fácil desviarse, ¿no? Se arranca con lo más bizarro del día y se empieza a ir de lleno a lo más serio. Eso funciona así. La pirámide invertida funciona así. No te voy a arrancar ahora ya hablando de la caja profesional, la situación de calle. Primero tenemos que hablar del azúcar que nos quieren sacar. Si yo te pregunto, Nico, ¿qué legislador osó, se atrevió a hacer esta intromisión en nuestras vidas? ¿Pensás que fue, por ejemplo, un comunista de espíritu totalitario? ¿Pensás que fue un socialista que quiere imponernos sus utopías? ¿Pensás que fue tal vez un colorado enamorado del Estado? ¿Qué legislador para vos osó hacer esto? No te pido que me des el nombre, decime qué corriente se olisqueás. Pasa que estoy tentado a especular. ¿Estás tentado a especular quién? Porque como no leí la noticia, sí. no tengo ni idea de quién fue. No es alguien conocido. No es alguien conocido. Te iba a decir, si tengo que adivinar, te diría es un diputado que no conocemos mucho. Es un diputado que no lo conoce nadie, ¿está? Es un diputado que no lo conoce nadie hasta hoy. Hasta el proyecto de ley antigoloso. Ahora lo conoce todo el mundo, pero yo te quiero ver si vos olfateás de qué corriente política es. Es una corriente política muy afín al Estado. Te tiré varias opciones, pero no se agotan. Capaz te estoy haciendo un chascarrillo. Puede ser un ballista. Puede ser un ballista, pero puede ser un ballista colorado o puede ser un ballista del Frente Amplio. Está bien. No sé si... o sea, no es del Frente Amplio porque el Frente Amplio en general presenta los proyectos de ley en bancada. Entonces, si juego por el descarte, te descarto al Frente Amplio. Bien, Nico, sos un avesado analista político. No, podemos despejar. O sea, te diría que entonces es de la coalición. Entiendo que la agenda de Salle no viene por ahí. Estás en lo correcto. Entiendo que la agenda de Cabildo Abierto tiene otras inquietudes. Tiene otras inquietudes. Aunque tiene una diputada que se preocupa por temas de salud, o sea... Sí. Está, pero no. Pero descartaría Cabildo Abierto. Me queda en el Partido Nacional, me queda el Partido Colorado. Es fácil, Nico, es fácil. Es un proyecto que es muy estatista. Es el Estado interviniendo mucho en nuestras vidas. Exacto. ¿Quién te da? O sea, estadísticamente hay más blancos, pero... hay más ballistas o gente que le guste que el Estado esté metido en la vida de la gente en el Partido Colorado. Por lo menos con lo cual creo que ahí se equilibran. Me estás haciendo trampa, pero voy a decirte que sí, que tendería a pensar que es Colorado.
Tenderías a pensar que es Sí, colorado. sí, sí. Algunos mensajes al 097-441-443, como por ejemplo, Jorge, decime quién es y lo voto la próxima elección. Es un adelantado seguro. Pero no sabemos qué dice el proyecto todavía. Todavía no, lo vamos a escuchar. Es partido colorado, me la juego. Sí, debe ser un colorado. Ballista seguro. Error. Nos tendiste. Error, una trampa. error. No era comunista, totalitario, no era socialista utópico, no era colorado enamorado del Estado. Era la estirpe política uruguaya más estatista que tiene este país, que es por supuesto el blanco del interior. Es un blanco del interior que presenta este proyecto de ley. ¿Quién es este ciudadano que estamos conociendo ahora? No dijiste que era un diputado. ¿Quién es? Es un ciudadano también. Sí. Nico, Sí. los legisladores son ciudadanos ante todo. Sí, sí, está Mirá bien. que vos, pese a todo tu reconocimiento y tu trayectoria, seguís siendo un ciudadano. Sí, sí, Te aviso. ¿Quién fue? Fue Pablo Costenla, diputado salteño, él. Pero dejemos que él mismo dé sus argumentos. Como te dije, Nico, toda de tu canal. Este es un informe de Telemundo donde se cuenta de qué va el proyecto de ley y los argumentos de este diputado blanco de Salto para decir hay que ir por el azúcar. Escúchenlo. El proyecto establece que todos los establecimientos gastronómicos tengan al menos una variedad de postres sin azúcar agregado, claramente identificado en el menú. Además, la cartelería interna de los locales deberá incluir la leyenda menos azúcar, más vida. El consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud. Al igual que también que tratar de ir reduciendo, ¿no?, la cantidad de azúcar en las diferentes propuestas de postres. El diputado Costenla señaló que Uruguay dispuso algunas acciones para prevenir el consumo excesivo de azúcar, pero no con el mismo tratamiento que la sal, que ha sido especialmente regulado en establecimientos gastronómicos. Es como digo, es una iniciativa que viene de la mano de un legislador coterráneo de Salto, de Mar Esteves, que bueno, que empezamos, heredamos, por decir así, ese proyecto, y bueno, lo hemos pulido un poquito. Estudios recomiendan que el consumo de azúcar sea menor al 10% de las calorías diarias. El Ministerio de Salud Pública informó tiempo atrás que el 65% de los adultos y el 40% de los niños uruguayos tienen problemas de obesidad y de sobrepeso. Bueno, por lo pronto, en esta mesa hay 50% de los adultos con problemas de obesidad y sobrepeso y el otro está con la garganta tomada. O sea, no es una mesa muy sana que digamos. Me confundió igual porque. Sí, Nico, fue bruto amague. Tremendo amague. La gente decía, no, ahora el Estado viene por nuestro azúcar, nos van a sacar el azúcar, ¿qué estará pasando? Era bruto amague, era poner un cartel que dice menos azúcar, más vida, el consumo en exceso daña la salud. Pero, y acá está lo importante, incluir en la carta de postres uno que tenga azúcar reducido. Era un poco un amague, Nico, te voy a decir la verdad. La gente en este momento se está comiendo bruto amague y se están calentando por algo que no pasa nada con esto, no pasa nada. O pasa algo, Nico. No, porque en algún momento dijo de ir reduciendo el azúcar en los postres, ¿no? Pero Lo fue una dijo. expresión más que nada de deseo, no fue. deseo, no es que elaboró un proyecto de ley que dice de ahora en adelante No, pero capaz solo X onzas de azúcar. Claro, no, capaz que es tender al 6,5 de onzas de azúcar máximo en cada postre. Ahora, ustedes podrán decir, bruto amague, me estaba calentando por algo que al final no era tan jodido, pero capaz que no. Está la pendiente resbaladiza. Este mensaje dice, ¿en qué va a terminar esto? ¿Nos van a obligar a reemplazar el asado por el tofu? ¿Se van a terminar nuestras costumbres uruguayas? Capaz, Nico, este es el principio de algo. Capaz hoy es incluir un postrecito de bajo azúcar y un cartel que dice menos azúcar, más vida, y mañana es no te pongo el azúcar en la mesa. Y pasado es, tiene que haber X onzas de azúcar en determinadas comidas. Lo que pasa es que nos va quedando cada vez más grande el cartel, ¿no? Menos azúcar, más vida, menos sal, más vida, ¿no? Porque también tenés el Sí, cartel claro. Para reducir el consumo de sal. Menos Sí. vida, punto. Claro, básicamente, si viniste acá, vas a vivir menos. Menos vida, menos vida. Tenía... Lo que pasa, también entiendo que hay después en la teoría de la pendiente resbaladiza, Ajá. porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el celíaco?
Y bueno, debería tener una opción celíaca, una opción en un menú. es lo que se discute todo el tiempo, hasta dónde somos inclusivos con los celíacos o no. Mensaje, tenía que ser un salteño bombeando el postre de chajá de Paysandú. Puede haber algo de pica. ¿Sabes por qué te diría que ese mensaje parecería ser un chascarrillo, pero no? Es que él mencionó que estaba recogiendo un proyecto del diputado Omar Esteves. Me puso alguien, Jorge, sos un tramposo, es herencia de Omar Esteves, quien sí es colorado. Omar Esteves es colorado y Costenla es blanco. Con lo cual es casi que una política de los legisladores de Salto. Es una política salteña. Es una política salteña. Meterse con el azúcar igual implica meterse con muchas cosas que nos gustan. Por ejemplo, con los refrescos, ¿no? O sea, que los refrescos, casi todos hoy tienen una línea baja en azúcar o directamente sin, pero el general, el que nos gusta, es muy azucarado. Implica meterse con los postres, que nos encantan. El postre, por lo general, tiende a ser una bomba de azúcar. Implica meterse con el cafezucho. Implica meterse con el café. El café se toma sin azúcar, Jorge. No, el café se toma El café solo, si es bueno, se toma sin azúcar. El café se toma con azúcar. No. El café se toma con azúcar. Digo, obvio, si lo querés arruinar, ponele azúcar. Ok, acá vamos al mensaje que nos importa. Pirámide invertida, vamos desde lo más bizarro, progresivamente poniéndonos serios. Ya cubrimos el pánico moral de que nos van a sacar el azúcar, que al final no era tan así, pero igual nos da para debatir hasta dónde el Estado tiene que entrar en nuestras vidas, Nico. Ahora vamos a hablar, alguien manda un mensaje. ¿Qué pasó con la caja profesional? ¿Me pueden informar sobre esto? Sí, Nico Batalla te va a informar sobre esto, pero antes hay gente que dice que tenés que decir "qué noche TT" con esa voz. Grábenlo. No me va a salir igual, ¿eh? Decilo. Qué noche, Tete. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No es la bomba que tal vez esperaba, pero no está nada mal. No, porque además lo hace con mucha más energía. Y yo no puedo ponerle ganas en este momento. Sí, claro. A un mensaje. El tema en realidad es serio y no menor. Estamos al mismo nivel del tabaco. Encararlo de esta forma igual es muy incompleto. Pone Juan en el chat de YouTube. Podrían haberse esmerado más los diputados que cobran fortunas. También hay que poner como postre obligatorio la naranja. Ese sí sería el proyecto salteño, ¿no? Querer poner el postre obligatorio de la naranja. Nico, 2 titulares que te quiero compartir sobre el tema de la caja profesional. Sí. O tal vez 3, ¿no? Primer tópico es que hay acuerdo. Hay agua. Que en un momento parecía que la cosa estaba absolutamente picada y no iba a haber ningún tipo de acuerdo. Tenías un proyecto que venía de parte del oficialismo, que lo estaba campeonando el Frente Amplio, que iba mucho sobre el tema de el aporte de los propios profesionales, ya sea los activos y los pasivos, los que están en actividad y los jubilados. Y después tenías a la coalición, o por lo menos la mayoría de los que salían públicamente a hablar de la coalición, diciendo que no, que en realidad lo que tenían que pagar no eran los profesionales. Ahí se dio un muy interesante ida y vuelta que si lo quieren ver lo van a encontrar en delsol.uy, en Fácil Desviarse, en el canal de YouTube también. Pero por ejemplo salió O'Donnell a hablar y dijo: el Estado es una entelequia, el Estado somos todos, por lo cual no existe la de que lo pague el Estado, es que lo paguen los ciudadanos. Y acá la pregunta es, ¿qué ciudadanos lo tienen que pagar? ¿Lo tienen que pagar los que son profesionales y estuvieron en la gestión de la caja profesional, esto no lo dijo O'Donnell, lo estoy mechando yo, con sus sueldos, con su crisis? ¿O lo tiene que pagar Juan Pueblo no profesional, que es un ciudadano y que paga sus impuestos, y que por ahí sus impuestos ahora van a ir a sanear una caja de la cual él no es parte? Me interesa tu opinión, Jorge. Porque yo sé que vos querés... Primero tengo que escuchar la información. No. Primero tengo que hacer la mímica. Primero tenemos que hacer la mímica. Tenemos que hacer la mímica de informar y después opinar. No te estoy preguntando qué opinás del acuerdo. Dale. Te quiero preguntar a vos, Sí. que sos un quejoso De la caja profesional. afiliado a la caja de profesionales Sí. al día en este momento. ¿Qué pensás vos llegado? ¿Sabés que el escenario político es o lo paga todo el Estado o lo pagan todos los integrantes de la caja y se reparten entre afiliados activos y pasivos, o mitad y mitad, o 1/3 y 2/3? ¿Cómo harías vos el reparto? ¿Cómo haría yo el reparto?
Y lo que pasa, Nico, es que ahí depende mucho. No, ¿Qué tenés? La ética de los principios, la ética de la te estoy responsabilidad. preguntando, Jorge. Si fuera Jorge, sí. con la ética de los... Pero no Jorge pudiendo hacer todo, que cometería crímenes y ¿Por sedición. qué? Porque crímenes y sedición. Porque querés poner una bomba en la caja de profesionales. Bueno, si yo pudiera elegir, pero yo aprovecharía este momento, para plantear lo siguiente. Acá hay una caja paraestatal de privilegios que es cara de mantener y que está fundida. Y tenés al Estado. Yo soy el Estado. En definitiva, legalmente me tengo que hacer cargo de las jubilaciones. Y yo lo que plantearía es, muchachos, se les fundió la caja a ustedes, yo me hago cargo. Vengan nomás todos para el BPS y se vienen todos para acá. Y los que están ahora con la caja mantienen la jubilación con la que se jubilarían hoy. Y de ahora en adelante pasan a aportar por el BPS y hacemos un cálculo. Yo haría eso. Yo, si me dieras a elegir a mí qué es lo que quisiera hacer, yo querría hacer eso. No tenés el apoyo político para eso. Lo que vos sabés ahora es que las discusiones están en esas opciones que te manejé. O sea, hay que pagar el muerto. Después se discute cómo se reforma el sistema, si se va al BPS. Todo eso se discutirá después. Ahora lo que hay que hacer es, el mes que viene no hay plata para pagar las jubilaciones. ¿Quién pone la plata? Si me preguntás al Jorge práctico... A Jorge. Bueno, yo te acabo de dar una respuesta. Vos me decís no se puede. Vos me decís no se puede. Al Jorge con las restricciones políticas que tiene el sistema político en este momento. Está perfecto. El Jorge objetivo querría hacer lo que te acaba de escribir. Sabiendo que no puede, lo que yo haría... Me encanta porque este programa ya es la debacle, ¿no? Porque antes era analizar cómo gobiernan otros y ahora es tipo, ¿qué harías vos si gobernaras? Si yo tuviera que elegir ahora, y bueno, probablemente tuviera que optar por una solución de consenso en la cual hubiera un aporte del Estado y hubiera un aporte de los profesionales, yo querría insistir, no llevaría para nada la de que lo pague solo el Estado, escracharía públicamente a aquellos que proponen eso, haría algo similar a lo de O'Donnell, salía a decir, miren que esta gente quiere que vos pagues la jubilación de profesionales, tal vez sería más agresivo retóricamente que O'Donnell con ese tema, pero lo que sí haría sería imponer muchas condiciones para que se dé esto, ¿no? Querría que el Estado progresivamente se haga cada vez más cargo de la caja hasta que la pueda matar por dentro. ¿Entendés? Intentaría aprovechar este momento para extorsionar a la caja y decir, bueno, ¿querés que salga esto? Mirá, ahora vamos a tener más control sobre la caja profesional y cómo se administra y voy lentamente a sentar las bases para su propia destrucción. Si no puedes contra ellos, Nico, destrúyelos desde dentro. Eso en algún momento va a terminar ocurriendo porque hay ya la ley 20.130 que se aprobó, la reforma de jubilatoria que hizo el gobierno de la calle Pou, hay una convergencia en el mediano plazo y eso de alguna forma va a terminar yendo hacia ahí en el largo plazo. El tema de la convergencia, ¿cuál es ahora? El tema es que todos sabemos que el horizonte es ir todos a una misma caja, nadie quiere hacerlo. Si vos encontrás a alguien que está medio pataleando, excelente momento para darle el golpe de gracia y traerlo rápidamente. Bueno. Si pasara algo similar con la caja militar, seguramente, yo qué sé, la caja militar. Muchísima gente caliente por lo que hay que pagar de aportes para sostener la caja militar. Acá pasa algo similar. Mucha gente caliente porque sabe que tiene que pagar un aporte para sostener una caja de la cual no se beneficia. ¿Se entiende? Genera un descontento social. No, es distinto, pero porque... Es distinta la caja y la plata que vos tenés que poner y el público al que afecta. Lo que no es distinto es el enojo de gente que no está en ninguna caja especial claro. Y dice, otra vez el Estado rescatando a alguien que está privilegiado y que yo no tengo nada. ¿Cuándo me van a rescatar a mí? Hay una respuesta más compleja que es el Estado te rescata todo el tiempo porque la seguridad social no se financia sola y siempre hay que meterle guita. Claro, pero bueno. Ahí, porque lo hemos dicho muchas veces, otros aspectos de esta discusión, es real que los profesionales, por ejemplo, cuando pagan IVA, financian al BPS y eso va, digamos, para el BPS. No reciben en sí contraprestaciones, o por lo menos importantes, a partir de eso. Lo mismo dicen, por lo menos sostienen los colectivos de profesionales que están molestos con algunas de las soluciones que se han manejado cuando aportan al IAS. El IAS va hacia el BPS. Entonces termina financiando la seguridad social general, si se quiere, y no reciben ellos entonces eso, como si ocurre con el trabajador que aporta al IAS siendo
jubilado del BPS. ¿no? Pasa que ya estamos en una mosqueta extrema, Nico, en la cual, imagínate que vos sos un profesional, Sí. yo soy el Estado financiado por todos, ¿no? Yo te digo, te voy a poner un impuestillo para que vos me des algo de plata. Vos te fundís y me decís, preciso plata, rescatame. ¿Para qué te estoy cobrando un impuesto para que vos aportes a las arcas del Estado si después las arcas del Estado te tienen que rescatar? Estamos en un juego, ¿no? Sí, sí. Que es una cosa rarísima. No, ni que hablar. Vayamos a los bifes. Hubo acuerdo. Es importante que haya habido acuerdo porque, digamos, el otro escenario era un escenario muy extraño en el cual la caja entraba en default. Eventualmente está la obligación constitucional de que el Estado se haga cargo. El gobierno debería enviar un proyecto de ley para pedir los fondos para poder hacerlo. Se tendría que hacer cargo de todo. O sea, Sí. era un escenario Apocalíptico. que entiendo que nadie quería, porque también es una señal rarísima desde el punto de vista político, decir, bueno, no se logró un acuerdo para salvar esas situaciones. Esto ya es un fracaso. No es un fracaso lo que pasó hoy, es un fracaso que la caja haya llegado a la situación que llega hoy de quedarse sin dinero y que se tenga que venir a una ley de este tipo. Entonces ya es un fracaso, pero sería un fracaso sobre el fracaso que no se haya podido llegar a un acuerdo. Bueno, se llegó a un acuerdo. Está básicamente en un punto intermedio entre lo que envió el Poder Ejecutivo y lo que terminó aprobando la Cámara de Diputados. Recordemos, en la negociación que se dio en diputados no hubo acuerdo, por lo tanto la mayoría la terminó constituyendo la oposición y básicamente, más allá de algunos matices, la solución era que lo que hacía falta lo terminara poniendo todo el Estado porque no estaban de acuerdo con aportes de los pasivos y de los activos. Muchos recordarán en su momento una conferencia de prensa de Andrés Ojeda, Felipe Schipani, diciendo que el Partido Colorado no iba a votar ningún aporte extra que tuvieran que hacer los pasivos. Bueno, eso ahora, este acuerdo parece relativizarlo, más allá de que sí se bajó de manera importante las contribuciones que pretendían que hicieran los pasivos de la caja de profesionales. Vamos por algunos puntos, básicamente, cómo se va a distribuir. El proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo establecía más o menos una división en tercios. Un tercio lo iba a aportar el Estado, un tercio lo iban a aportar, un tercio mayor lo iban a aportar los activos y un tercio menor lo iban a aportar los pasivos. Bueno, eso ahora se va a distribuir en mitades, básicamente, ¿no? La mitad del Estado, o sea, bastante más de lo que se esperaba, y la mitad entre activos y pasivos. ¿Cómo van a aportar los pasivos y los activos? Bueno, los pasivos básicamente lo que van a hacer, va a haber franjas de aportación. Quienes estén hasta los casi 40.000 pesos, 39.456, que reciben como pasividad de eso, no van a aportar nada como contribución adicional. Hasta 40.000 pesos de jubilación no ponen plata. Exacto. De los 40.000, 39.500 si querés, a los 65.760, 65.500, puedes aportar un 2%. Y a partir de ahí, o sea, los 65.760, 5%. ¿Tá? Eso es bastante menos que lo que se pretendía originalmente, que también tenía una gradualidad, pero implicaba un 9% en promedio de aportación. Esto es bastante menos. Ahí fue parte de la clave de la negociación, porque había quienes estaban muy duros en que no querían un aporte adicional de los pasivos, y en caso de que se hiciera, que había un límite. Y ese fue el límite que fijó la oposición ahora, que bueno, que no más de 5. No más de 5, y fue lo que aparentemente se está... Digo aparentemente porque ya se anunció el acuerdo, ya lo están comentando, se habló en las cámaras, ahora están en cuartos intermedios, no sé ya si pasó a diputados. Falta la formalidad esto se definitiva, termina de pero votar, se vota en el Senado y se vota enseguida en diputados. Diputados no puede cambiar nada, o sea que tiene que votar por sí o por no, va a votar que sí, porque fue un acuerdo entre las máximas referencias de la bancada. Hay del acuerdo por Senado. la caja, los jubilados no más de 5%, y es progresivo. Los activos, lo que se hace es, se va a mantener lo que están aportando ahora, es un 18,5% sobre las categorías fictas que la caja imagina que
gana cada profesional, según hace cuánto se recibió. Y esto va a subir un 2% a partir de 2026, 1% en 2027 y 1% en 2028. Es casi, no digo que al revés, pero originalmente el proyecto establecía que se fuera a un 22,5 y conforme la situación de la caja fuera mejorando, se iba reduciendo hasta el 18,5. Ahora lo que haces es, bueno, no arranca ya con el 18,5 y se va subiendo con el paso de los años. También se agrega la opción de una serie de hacer 15 categorías en vez de 10, para que los saltos eventualmente no sean tan bruscos de una categoría a la otra cuando estás 3 años en una categoría y te toca pasar a la otra. Otros cambios, bueno, hubo cambios en la convergencia, digamos, a partir de cuándo empieza a correr la edad de 65 años para jubilarse. Va a ser un poco antes que lo que les toca a quienes están en la ley 19.130, la convergencia que estableció la ley general del gobierno pasado. No tan rápido como pensaba el Ejecutivo hacerlo, pero lograron allí un punto intermedio. Se cambió el cálculo jubilatorio, no había mayor discusión sobre eso, si no me equivoco. O sea, cuando vos te ibas a jubilar, para establecer el cálculo jubilatorio, digamos, básicamente cuánto ibas a ganar o sobre cuánto se iba a calcular la tasa de reemplazo, se tomaban como el promedio de los últimos 3 años en la caja de profesionales. Eso no ocurre con la gente en general. Ahora se va a aparecer el sistema habitual, que es de 20 años. Y lo que sí se logró es que se tomara la propuesta de los profesionales que se han movilizado y que estaban disconformes con la forma en que se ajustan los timbres profesionales, y que se ajuste en función del índice medio de salarios y no por el IPC, o sea, la inflación, como ocurría hasta ahora, ni por una semisuma de ambos indicadores, que era lo que proponía el Poder Ejecutivo. Ahí, bueno, se contempló parte de lo que proponía. Te lo pregunto de la forma que pregunta alguien en el 097-441 o 443, y lo pregunta de forma directa, un poco soez. ¿Van a seguir vacunando al pueblo con los timbres? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los timbres? A ver, la redacción se está terminando de armar. Yo, de hecho, estaba tratando de conseguir el proyecto, digamos, cómo queda la redacción final. Todavía falta la redacción, o sea, no leí los artículos al respecto, por lo que se dijo, en la medida que se van a empezar a ajustar por el índice medio de salarios y no por el IPC, van a empezar a subir más de lo que subían hasta ahora, de cómo subían hasta ahora, en el largo plazo. Me falta leer cómo queda la redacción definitiva para saber si además hay algún aumento particular. Pero si vos entendés que los timbres son caros, lo que se te puede decir es los timbres se van a seguir encareciendo. O sea, hay una parte de ese costo que lo van a pagar quienes pagan timbres profesionales. No pegan un salto brusco, pero van a seguir subiendo. Sí, van a subir más de cómo subían ahora. Exacto. O sea, eso se puede decir. Van a subir más de cómo subían ahora. Lo otro, algo... hay un acuerdo, van a poner aparentemente un aditivo para discutir eventualmente el régimen por fictos. Esto es para que en algún momento se logre un consenso de algo que es increíble que no haya ocurrido hasta ahora, que es que los profesionales puedan aportar en función de lo que efectivamente ganan, o por lo menos declaran facturar. Eso es el otro tema que está arriba de la mesa. Y no por categorías fictas, que es lo que, en función de hace cuánto te recibiste, cuánto se entiende que estás ganando y cuánto por lo tanto debías aportar. Pero si te parece, Jorge, escuchemos un poco las declaraciones que se dieron en el correr de la jornada de hoy. Vamos a empezar escuchando por el senador del oficialismo, el senador Daniel Cayani, que hablaba en rueda de prensa. Lo estamos sacando de Telemundo, y a propósito del acuerdo decía esto. Lo importante de hoy es que la caja no se va a fundir, que hay un acuerdo y que va a haber una ley votada por todos los partidos políticos, por lo menos el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que es un esfuerzo muy importante que hemos hecho todos los partidos políticos, tanto el gobierno como los partidos de oposición, y bueno, y que en ese sentido creo que es una buena novedad en el marco de lo que se podía prever que iba a suceder en caso de que no haya un acuerdo. Senador, estamos en vivo para Telemundo. Usted decía recién que de algún modo el aporte, que es del orden de más del 50% que va a hacerse desde rentas generales, desde el Estado, es mayor de lo que se hubiera querido. ¿Esto de alguna manera restringe las posibilidades de financiamiento de otras prioridades que se tenían? Y bueno, siempre, esto es la manta corta, siempre que uno
gasta en un lado, tiene que dejar de gastar en otro. Nosotros nos hubiera gustado que parte de esos recursos pudieran haberse ido a financiar parte de las prioridades que ha tenido el propio gobierno en materia de, sobre todo, atender la deuda social o sobre todo la pobreza infantil, la pobreza extrema infantil. Pero bueno, también el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, las diferentes autoridades, hay un compromiso muy importante en que esos 5 ejes y esas 63 actividades que nos hemos comprometido también a llevar adelante en el plan de gobierno y en el presupuesto quinquenal también estén financiadas. Y bueno, habrá que también ser imaginativos y ver cómo también se puede ir mejorando también en el gasto público. Entonces, hubo acuerdos importantes. El Estado va a terminar poniendo más de lo que nosotros queríamos. Esto puede tener problemas para financiar otras políticas que van a ser prioritarias. Lo para nosotros. lamento, niños con hambre. Los profesionales jugaron a tener una caja a ver si se podían jubilar con más de 90.000 pesos tranquilamente. Le fue mal, se fundieron y ahora hay que poner plata. Lo lamento, pequeño Juancito, que estás en tu casa en un asentamiento sin poder comer. Lamentablemente, el doctor X necesita plata para su jubilación. Arreglate como puedas. Bien. Creo que sí, palabras más, palabras menos es lo que se entendió. Turno del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que hablaba de esta forma en el plenario y lo sacamos también de Telemundo. Que va a costar a rentas generales, en la aplicación del artículo 67 de la Constitución, 51 millones de dólares en este año, 120 el año que viene y 155 a partir del año 27. Aquí hay una cuestión política que debemos plantear, que estamos obligados a plantear también. El Frente Amplio en este momento se enfrenta a su pasado reciente. La irresponsabilidad del año 23 cuesta hoy, señora Presidenta. En el 23 se olvidó de la caja y se olvidó del país. Y ahora tuvo que presentar, desde el gobierno tuvo que presentar un proyecto que es igual al que había presentado la coalición con la misma estructura, pero peor. Hay disposición, por supuesto, de asumir, bueno, no sé si es costos políticos o es el peso de la responsabilidad de la no desaparición de la caja, o por lo menos la esencia de la caja, y del sistema de cajas múltiples que tiene el país. Entonces, tenemos disposición, a pesar de estas cosas, de recargar a los activos, de recargar a los pasivos, de acelerar convergencia, del incremento de los timbres, pero queremos que valga la pena, que sea para un proyecto sustentable en los años, y que las cargas sean lo más equilibradas posible, que no caiga todo el peso ni sobre la sociedad en general, ni sobre las distintas categorías que componen el sistema provisional de la caja. Entonces ahí tenemos, desde el Frente Amplio dicen, bueno, el Estado le va a tocar poner más de lo que nosotros queríamos. Esto va a complicar algunas políticas, vamos a tener que ser imaginativos para que poder igual llevarlas adelante. Desde la oposición se dicen, bueno, el Frente Amplio se está enfrentando a su pasado reciente porque tuvo una solución que era más barata en 2023 y no la quiso apoyar. Y de todas formas hay acuerdo y esperemos, dicen todos, que esto logre igual innovaciones para adelante, como por ejemplo este compromiso de ver si se revisan las categorías por fictos. ¿Qué es lo que dicen los profesionales? Bueno, hay un cúmulo de colectivos profesionales que no podemos estar en este momento viendo todos. Además, también esto va agarrado con alfileres, porque esto es lo que se ha venido hablando, pero todavía la redacción final de los artículos no está presentada y hay que esperar eso para que esté cerrada la discusión una vez que efectivamente se vote. Pero podemos escuchar lo que dijo el presidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, cuando se le notificó el acuerdo.
Bueno, lo vemos balanceado, lo vemos... lo que más queremos destacar es el esfuerzo que han hecho los parlamentarios en lograr una redacción acorde para que todos los involucrados puedan votarlo en el Parlamento. Esa negociación para nosotros es muy importante, por lo tanto lo valoramos y le agradecemos. Lo otro es bastante balanceado en cuanto a el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de las partes que estamos integradas a la caja profesional, con un balance, con un 50% casi que lo vamos a tener que poner de la parte de los activos y pasivos, los involucrados en la caja, y el otro 50% por parte, digamos, de la sociedad en su conjunto de rentas generales y a través del artículo 71. Hay que ver con más detenimiento cada uno de los artículos que se han modificado, puesto que no hemos tenido tiempo para poderlo ver ahora en este momento, pero lo vemos bien, lo vemos bien. Alza, se habla también de una reestructura de acá a futuro para ver si, bueno, tal vez el Estado no tenga que estar volcando en estos años los dineros de los que se hablaron en la sesión. ¿Están dispuestos ustedes entonces a remangarse e intentar una reestructura interna? En realidad, no el término reestructura interna, sino encontrar nuevos caminos de financiamiento a la situación actual y a la realidad actual de los profesionales, que son los aportantes, para que todos los aportantes se sientan más cómodos y que la caja sea un atractivo para aumentar su base de aportantes y que tengamos un mejor, digamos, relacionamiento entre los ingresos y los ingresos del instituto. Va por esa vía, buscar nuevas alternativas, ya sea hacia la facturación real, que lo piden muchos afiliados, hacia qué pasa con todo este grupo de gente que no está aportando porque está en declaración de no ejercicio. También estudiarlo, va a haber la formación de una comisión, no pude ver exactamente cómo viene conformada esa comisión, pero lo vemos excelente al término, porque aparte tiene plazo, va a tener plazo, y no un plazo largo, un plazo corto en el cual se va a tener que expedir, así que lo vemos sumamente favorable, digamos, para el instituto. Entiendo por los comentarios que se dieron en la sesión que esta comisión de la que se habla es precisamente la que va a analizar si se puede dar una convergencia, un acercamiento de los niveles de aportación hacia la aportación real y no a la aportación por fictos. Es excelente, momento de opinar. Sí. Es excelente que te digan la aportación real o que te digan que la caja sea atractiva. La caja es obligatoria. Estás obligado a estar en la caja profesional. No podés elegir si estás en el BPS o en la caja profesional. Pero ¿qué pasa? La caja profesional es tan mala que los profesionales evaden para no tener que estar en la caja profesional. Que eso es lo que no está dicho en esa frase. Que es, tenemos una caja tan mala y tan hostil con muchos profesionales, que no son los profesionales que se benefician de la caja profesional, que hay muchos a los que les es negocio estar en la caja, hay muchísimos otros para los que no es negocio estar en la caja y que deberían estarlo y lo evaden. Intentan por todos los métodos posibles no tener que estar facturando para estar en la caja profesional. Que es lo que no se dijo acá, que es la contracara, ¿no? Tenemos que hacer la caja más atractiva. Si vos tenés algo que es obligatorio, no lo tenés que hacer atractivo. Lo que tenés que reflexionar es por qué la gente no está cumpliendo con sus deberes y sale corriendo a cualquier lado lejano de la caja profesional para no acercarse. El mensaje acá, donde termina pagando el Estado 50% de esto, es muy sencillo. Y es, si vos te fundís y tenés un buen lobby en el Parlamento, zafás. Si vos te fundís y no tenés un lobby, lo vas a pagar vos. Si vos te fundís, pero podés hacer un lobby correcto, podés generar conciencia entre los legisladores de tu problemática, tenés un grupo de presión con recursos, con posibilidad de levantar teléfonos, hablar con determinadas personas, ahí va a haber un rescate. Si no, no. Si no, hagan la prueba. Se van, hacen un negocio, se funden y vean si el Estado después le va a dar el 50% del negocio para que ustedes se recuperen. No es lo habitual. Por lo general la gente se funde y se funde del todo. En este caso, como hay un grupo privilegiado que puede hacer lobby, se salvan. Que no son todos los que están en la caja profesional, porque te lo admiten acá. Somos conscientes de que en la caja profesional hay gente que huye de la caja, algo que debería ser ilegal, porque bueno, no lo podemos controlar, porque es una locura. Hay tanta gente que está evitando hacer facturas que es incontrolable. Bueno, es un grupo específico dentro de los profesionales que quiere hacer lobby para que siga esta situación, que es un parche tras parche tras parche con plata del Estado.
Después hay otro grupo de profesionales que huyen de la caja todo lo que puedan, pero después hay otros profesionales que han presentado muchísimos proyectos alternativos, como dice Nico. Son muchos, porque la gente que está descontenta con la caja se nuclea en muchos lugares distintos, que han presentado proyectos, ideas, propuestas. Algunas les han dado más bola, a otras menos. O sea, me consta que hay profesionales que no quieren esta solución y que hubieran preferido otras. No se les dio mucha bola, de vuelta también, porque no tenían el poder de lobby para ir al Parlamento y decir, bueno, mirá, nosotros somos un grupo alternativo, queremos hacer esto. No, lo que terminó pasando fue esto. Yo qué sé, el discurso de bueno, quién votó qué, etcétera, está bueno para la chicana política, pero lo importante es la solución a la que llegaste ahora. Y la solución es una solución a largo plazo y justa, y bueno, cada uno lo decidirá. Capaz para algunos les parece justísimo que alguien haga un negocio, se funda y después pretenda seguir cobrando un privilegio y sacando plata del Estado. Capaz que a algunos les parece justo, mucha gente pensará que no. Yo qué sé. Sí, abriste un montón de frentes, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés una caja que cobra además, digamos, básicamente con una única variable, que son estas categorías fictas, para una variedad de situaciones, no infinita, pero sí muy grande, con lo cual la conveniencia o no, los niveles de justicia o injusticia en los que se incurren son, o de privilegios, que también ocurre, que vos lo decías bien, son muy grandes. Si vos mirabas la discusión en el Parlamento, vos lo que veías era, hubo un momento en el cual, claro, hay muchos parlamentarios que son profesionales, entonces estaban obligados a decir soy profesional y quiero participar del debate, y el cuerpo tiene que habilitarlos para que lo hagan, si no están en una conjunción de intereses que está, que en la medida que no se anuncie y no sea aceptada por el cuerpo, es una violación del reglamento. Que es un conflicto, lo discutimos en su momento, ¿no? Que es un conflicto de interés muy interesante. Porque si vos sos, si vos tenés un conflicto de interés y, por ejemplo, sos presidente de colonización y sos colono, se entiende que no podés estar ahí, porque tus decisiones están afectadas por tu interés personal. Si sos legislador y profesional, levantás la mano y decís, tengo conflicto de interés, todos colectivamente dicen, es verdad, y votás. Está bien, pero lo que pasa es que... Que son las reglas de juego tal cual están escritas. Y es legal, y es así. Pero lo más que te quiero allá, decir más es allá llamativo. Más allá de la discusión sobre las interpretaciones, lo cierto es que en el caso de colonización, como pasa con las empresas públicas, hay una normativa que constitucionalmente lo prohíbe. Podés estar en desacuerdo con la normativa porque no es otra interpretación, perfecto, pero si aceptás que eso se interpreta de esa forma, la ley que está escrita dice esto. Y lo otro es una cuestión de reglamento. Por otro lado, los legisladores están votando leyes de todo tipo, todo el tiempo, y es obvio que en algunos momentos les va a entrar un tema que los toca tangencialmente. Si están votando la ley de presupuesto, tienen hijos, sobrinos, conocidos que están yendo a la educación y están votando, dejando de votar la educación. O sea, es lógico que haya más flexibilidad para que el legislador eventualmente entre y para que eventualmente no entre si el cuerpo entiende que no, que la violación o que la conjunción del interés es demasiado importante. Lo que te digo es, no porque esté escrito, no vas a dejar de señalar que es llamativo y podés poner ejemplos concretos y ejemplos en generales. Un ejemplo concreto es si vos ves que un legislador tiene campo y vota todas cosas vinculadas al campo, en un momento alguien va a decir, vos, este tipo no tiene un conflicto de interés. Si alguien fue sindicalista toda su vida, ahora entró, tiene toda su familia en un sindicato y vota constantemente leyes vinculadas al sindicalismo, alguien va a decir, me llama la atención. Si alguien está votando un salvataje a la caja profesional y tiene que definir quién paga más y levanta la mano y dice, yo soy profesional, esto me va a afectar directamente, ¿puedo votar? Y que todos digan, sí podés, no hay problema. No inhibe que la gente escuche eso y diga, vos, ¿cómo es esto? Nos estamos yendo por un tema que no tiene nada que ver, pero lo que pasa es que en el Parlamento vos tenés 31 senadores, tenés 99 diputados, tenés un directorio de una empresa, tenés tenés un presidente, eventualmente un directorio conformado por 3 o por 5, es totalmente distinto el nivel de conjunción de intereses cuando son muchos menos tomando las decisiones, y además son decisiones ejecutivas, no una decisión sometida a una votación tan diversa y tan grande. Muchísimos son abogados. Es muy distinta la situación. Muchísimos son abogados, por ejemplo. Pero lo que te quería plantear a propósito de lo que vos decías es que muchos de los legisladores que estaban votando decían, bueno, yo en realidad estoy en declaración de no ejercicio, pero eventualmente, como la idea es que generar condiciones para que esto sea más atractivo, eventualmente
me voy a declarar en ejercicio o podría volver a declararme en ejercicio. Y esa es una discusión interesante, porque vos decís, bueno, los que están no aportando es porque están buscando manganetas y tratando de evadir para no aportar. Y ese es uno de los casos, que es verdad que es a los que les resulta costosa la caja. Después hay gente que eventualmente es profesional, pero trabaja en dependencia, en otro lugar, y no está obligado a aportar en la medida de que se declare en ejercicio. Estamos hablando solo de los que están obligados. Y hay gente que está en caja, en el BPS, es profesional y se declara en ejercicio, no porque trabaje de manera, en el ejercicio liberal de la profesión, no porque trabaje de manera independiente, sino porque le sirve tener una segunda jubilación. Exacto. Y por lo que gana le resulta barata pagar la caja. Exacto. Ese es el abanico de inequidades que hay. La pregunta es, bueno, ¿y cuándo le va a resultar? ¿Por qué le convendría a alguien pagar la caja en relación a estar en el BPS? ¿En qué hipótesis se daría eso? Y bueno, seguramente esa hipótesis se daría, y en muchos casos se da, cuando los beneficios que te aporta la caja de profesionales, y eso ocurre, son mejores que los del BPS. Y entonces, en la medida que ese tipo de inequidades no se solucionen, la caja va a seguir necesitando muchos más activos que pasivos para poder financiarse, y va a necesitar mucho más que los que necesitaría el BPS para poder hacer. Y eso es parte de lo que hay que entrar a revisar también ahora. Sí. Tengo que hacer una pausa y vamos a seguir con el programa. Hay de todo, hay entrevista, hay columna. Ya les voy a decir bien por dónde viene la mano, pero antes de todo eso, hay que escuchar una canción elegida por Nico Batalla. Me he olvidado. Fernanda Cossack, amiga de este programa, claro, la clavó en el ángulo. Me pone Afonico Batalla. Claro, era Afonico Batalla. Lo que es la velocidad mental, ¿no? Mandó enseguida el mensaje. Afonico Batalla. Sí te bautizó Fernanda, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande para. ¿Qué tenés para agasajarnos musicalmente? Estoy ¿Una canción de un ronco? Estoy pasando. ¿Se viene Leonard Cohen? A Alvin. Dame un ¿Se viene Leonard Cohen para Nico Batalla? You Want It Darker, alguna cosa de esas donde Leonard Cohen estaba con la voz más cascada que nunca. Me encantaría. Ahí lo tenés. Hoy me paré frente a la puerta del estudio cuando iba a entrar con esta voz. Haceme la seña a alguien cuando lo tengas. Y dije, yo no puedo entrar así, con la garganta así. Para que te pasé mal la canción, ¿eh? ¿No querés hablar un poco, Jorge? Puedo. Vos sabés que mucho mensaje llegó con respecto al tema de la caja. Algunos vamos a tener que contestar, pero hay uno particularmente que lo voy a leer para que vean que soy ecuánime, lo estoy buscando. Porque no solo leemos las buenas, ¿verdad? Leemos las malas también. Mira, acá tenés. Y me gustó porque hace tiempo que estaba reflexionando sobre esta palabra. Malmeli está siendo un cretino. Había ideas desde distintos grupos de profesionales para que nadie tuviera que poner nada. No los escucharon porque prefirieron seguir esquilmándonos. No, está bien. Cretino. Me quedé con cretino. ¿Se acuerdan cuando vino Pavarotti y la gente chiflaba y hacía ruido? Y Pavarotti le dijo a los uruguayos, cretinos. Me quedé con eso. Hay todo un tema ahí, ¿no? Los profesionales, algunos han sido muy virulentos en cómo se expresan contra los que piensan distinto. También es verdad que desde otra parte de la sociedad también se ha sido muy virulentos con los profesionales en cuanto a cómo se está laudando esto y las posiciones que toman. Hay una parte de los profesionales que se sienten traicionados, si se quiere, por la caja y por el sistema político, porque tienen que terminar poniendo cuando no fueron, digamos... Porque vos, Jorge, vos sos profesional. Vos sos muy responsable, o tan responsable como como todo el resto del colectivo, de que estás en una caja que llegó a donde llegó. Yo soy un oprimido, estoy obligado a estar acá. Claro, pero también tenés una cuota soy como un siervo en el medioevo, Nico. Claro, pero tenés una cuota. O sea, no soy culpable de lo que hacen en el castillo. No, vos perdoname, pero no. Porque hay muchos profesionales como vos que nunca fueron a votar a las elecciones de la caja. Entonces, tenés una responsabilidad. Vos me vas a decir, bueno, pero yo
¿Por qué? O sea, me Pero me obligaron, obligan a estar acá. ahí porque tengo que participar, está bien, pero fue la cuota de autonomía que te dieron. Entonces nunca la ejerciste, porque me podías decir, no, yo fui, perdí a todas las elecciones. ¿Pero qué cuota de autonomía si estoy obligado a estar en algo de lo que me quiero ir? Y no te es como podrías- que me, es como ¿Por que qué te me- presentaste a ser Nico, el presidente es de como, la Caja? claro, Nico, es como Pero- que vos me secuestres y me digas, ¿qué preferís, Lo Jorge? que- ¿Qué comemos hoy? ¿Querés un guiso o querés un sándwich? No, Nico, me quiero ir. ¿Por qué me estás apuntando con un revólver, el Nico? guiso Nico, estaba- pará, no te acerques, Nico, basta. O sea, no, tiene una cuota de autonomía. Jorge, el guiso estaba podrido y no elegiste el sándwich. Claro, soy una basura, Nico. Me acabas de Es tu secuestrar. culpa. Nico Es tu me culpa, secuestró. Jorge. Nico me secuestró. Jorge, Me es tu llevó a su culpa. casa a punta de pistola. Me golpeó. Me vejó y me dice, ¿qué querés elegir para comer? Nico, ¿me puedo ir? ¿Por qué no ejerces tu autonomía? Lo que digo es, hay una acción de participación que todos los profesionales tienen. ¿Quiénes la tienen mayor? Los mayores, los más grandes, los que tuvieron más tiempo en el proceso. ¿Y quiénes la tienen más? Ni que hablar los que participaron de las directivas, ni que hablar los colectivos. O sea, esta semana hubo paro de los médicos, Le ¿no? está volviendo la voz, se está emocionando. Hubo, entre otros, Femi hizo paro. Femi se movilizó en determinado momento cuando se quería sacar parte de los privilegios de la caja y se movilizó y ganó las elecciones, no directamente, pero sí con un representante, y gana las elecciones y lleva, en definitiva, se vuelve oficialismo en la caja por los acuerdos que se hicieron durante los años en los cuales no se hizo la reforma y ganaron movilizándose en contra de haber querido sacar los privilegios en su momento. Con lo cual, hay claramente un degradé de responsabilidades muy grande de parte de los profesionales, es un degradé de responsabilidades muy grande de parte del Estado, porque por otro lado, para mí es justo el reclamo de profesionales que digan, vos, yo qué sé lo que estaba pasando en la caja. No es mi metí estar sabiendo de seguridad social. Entonces, hay muchas situaciones y mucha ira que es entendible. Lo cierto es que se llegó hasta acá. Ojalá la próxima vez no la hagamos tan mal. 2 mensajes y cerramos. Nico, le estás dando una lección a tu compañero el gordito. Te felicito. No, Mensajes. no me gusta, no. Nico, abrí una lista en la caja profesional que te voto. Es lo que se viene. Pero antes, una canción de arranque, dale. Bueno, ahora sí se la pasé a Alvin. Decía, me paré en la puerta y dije, yo no puedo salir al aire. Pero también dije, I won't back down. Vamos a escuchar la versión de Johnny Cash. Vamos con la entrevista de hoy. Las prioridades que el Frente Amplio estableció en las bases programáticas se tradujeron en 63 compromisos que el gobierno se propone cumplir en los 5 años de gestión. Y el Ministerio de Vivienda es la segunda cartera con mayores compromisos luego del Ministerio del Interior. Ya en campaña electoral, una de las promesas del presidente Yamandu Orsi fue desarrollar un plan de primera vivienda dirigido a aquellos sectores de la sociedad que, aún teniendo ingresos, no consiguen acceso a una vivienda digna. Esta es una de las propuestas incluidas en esos compromisos. En el caso de vivienda también se incluye un aumento de recursos para atender a grupos en situación de emergencia y precariedad habitacional, una política nacional de alquileres para facilitar el acceso a la vivienda, un parque de vivienda de propiedad estatal, entre otros compromisos, para hablar sobre cuáles son los planes de la nueva gestión del Ministerio de Vivienda que tiene a titular Tamara Paisero, luego de la renuncia de Cecilia Cairo. Le damos la bienvenida al subsecretario de la cartera, Cristian Di Candia. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Placer acompañarnos en esta mesa este ratito. Bienvenido. Estructurada introducción, también podría decir para ver en qué anda Cristian Di Candia, ¿no? Está hace tiempo que no pasabas por acá. Cierto. Pasé en campaña con Sebastián da Silva, recuerdo. La última vez que vinimos en un duelo recordado. Qué lindo. Divertido momento. Así yo te pregunto, Cristian Di Candia, ¿cómo vivió todo lo que fue la renuncia de Cairo, la llegada del Ministerio de Vivienda, el cambio de ministra? Contame un poco cómo lo viviste vos desde la subsecretaría. Bueno, obviamente que desde el punto de vista de los equipos y lo humano fue un cimbronazo, ¿no? Además fue de un día para otro, en plena semana de turismo, con un equipo que venía trabajando muy bien durante toda la transición. Ya desde diciembre tuvimos un trabajo prácticamente diario. La mayoría, los que pudimos tomar algún día, el 8 de enero estábamos trabajando de nuevo para preparar esta gestión, y obviamente que al mes y poquito, a los 40 días, se genere un cambio en la titularidad del ministerio, es un golpe. También
por lo humano, más allá de lo político, porque era una persona, es una persona cercana. Yo a Cecilia la conozco, digamos, cuando ella era suplente de Meroni en el 2005 en la Junta Departamental, que yo entré como funcionario de la Junta, entonces teníamos un recorrido y obviamente eso te permite trabajar de memoria, ¿no? De algún modo. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la lógica de la política, creo que se resolvió al final de buena manera y obviamente lleva unos días reacomodar los equipos. Lo bueno es que no hubo modificación, digamos. Más allá de que se sustituyó la dirección de DINISU, donde estaba Tamara Paseiro, la ministra era parte del equipo, era quien trabajaba con Cecilia y conmigo desde los primeros días de diciembre en la transición, o sea que digamos que el proceso siguió su cauce natural, normal, que venía de antes, obviamente con los cambios lógicos de las características personales de cada una, ¿no? Eso es lógico. Y vos particularmente, porque en aquel episodio tuviste, por ejemplo, te diría que casi todo el MPP salió públicamente a apoyarla en un primer momento y después, cuando termina cayendo Cairo, también se reivindica su figura. No hubo grandes voces que salieran a pegarle fuerte. Vos en realidad no saliste, digamos. Yo no dije nada. Te mantuviste silencio total. Sí, y lo hablé con Cecilia en su momento, rápidamente. Era una situación compleja por el momento en el que estábamos, por el momento que estaba el gobierno. Entendimos que había que resguardar la institucionalidad, que el presidente iba a definir cómo iba a seguir el ministerio y que lo mejor era guardar silencio, en el sentido de que no sumaba mucho ya a las voces varias y múltiples que estaban diciendo una cosa u otra, ¿no? Creo que la situación fue bien clara, que hay temas de fondo, que en algún momento habrá que conversar, que tienen que ver con la democracia, con desde dónde se llega a ocupar ciertos cargos, ciertos lugares, también sobre las regularizaciones. Hay barrios enteros que no están regularizados y eso es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de la ciudadanía, pero también con la responsabilidad del Estado, ¿no? El otro día incluso lo estuve hablando con el propio presidente, que hay que buscarle una solución a eso para que la persona pueda de repente venir con un croquis y decir esta es mi casa y de repente que sea la responsabilidad del Estado, en todo caso, ver cómo pasa ese croquis a un plano, ¿no? Y a un proceso de regularización, porque el peso que tiene hoy administrativo, burocrático y económico regularizar una vivienda es muchísimo, ¿no? De hecho les digo que dentro de las herramientas que estamos buscando para que las personas puedan sostener su vivienda, porque la vivienda no es solamente comprar una casa nueva o acceder a una casa usada, el alquiler o la compra, sino sostener la casa que hoy tenés. Una de las dificultades mayores que tiene el mercado de vivienda es que hoy arreglar un techo o arreglar los caños, arreglar un baño es económicamente difícil. Y bueno, dentro de esa caja de herramientas para sostener la vivienda que podemos tener con subsidios o con préstamos, de hecho estamos pensando incluir, por ejemplo, las regularizaciones, ¿no? El costo en ese caso lo estás pensando por el costo mismo de la obra, porque el costo de hacerlo todo. Y hacerlo bien, hacerlo requiere conocimiento técnico, requiere exactamente, cuando hablamos de hacerlo formalmente, ¿no? Obviamente que el Estado esté de catastro y las intendencias incorporado en el proceso de regularización. Creo que ahí también hay un debate que quedó de alguna manera como marco de la situación que se dio con Cecilia, ¿no? Que obviamente fue una pena por el valor de Cecilia en sí mismo, por el recorrido que tenía y que tiene con los temas de vivienda, los conocimientos del ministerio y la fortaleza que tiene ella a la hora también de dar debates en torno a cuestiones que hay que dar de la vivienda, que obviamente es una pérdida. Pero también Tamara tiene un backup de conocimiento y una expertise en los temas de vivienda muy amplio con sus propias características, ¿no? ¿Pensás que Cecilia Cairo va a seguir en la conversación? ¿Va a seguir debatiendo políticamente? ¿Va a seguir hablando de vivienda? ¿O pensás que este episodio es un golpe muy fuerte y por unos años no la vamos a escuchar? Mirá, yo una vez pensé que Sanguinetti no volvía más, ¿no? Por decir, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo realmente que no, como dice el dicho en política. Es una frase de Sanguinetti, creo, es una ¿no? frase No del hay mismo. muertos, solo heridos de gravedad.
Y bueno, y en este caso ni siquiera es una herida de gravedad, me parece, más allá de la circunstancia. Ella está en la Cámara de Representantes, va a dar los debates que tenga que dar en la Cámara, y me parece que va a seguir siendo una figura de reconocimiento político, no solamente para todo el Frente Amplio, hay que pensar también que es una de las figuras principales del MPP hoy, que es la fuerza mayoritaria del Frente Amplio en este momento, ¿no? La pregunta obvia sería si estás al día con todo, si estás regularizado. Estoy al día con todo. ¿Impuesto de primaria? Sí. Hubo yo una... alquilo igual, yo alquilo. El subsecretario de Vivienda alquila. Yo alquilo. Vamos por ahí. Fíjense ¿Cómo es que la entré cosa? en el debate de decir, yo este periodo pensaba meterme en algún préstamo, ¿no? Entonces, uno siempre pensando en los titulares y en la malicia que tienen ustedes a veces, decía, bueno, pero si saco un préstamo por el banco hipotecario, el titular va a ser el subsecretario sacó un préstamo del banco hipotecario. Justo cuando llegó a ser Pero subsecretario. claro, pero si lo saco en un banco privado, van a decir, che, ni el subsecretario cree en el sistema público de vivienda, ¿no? Entonces, decir, ¿qué hago? Entonces tengo que seguir alquilando, pero yo soy ciudadano también, ¿no? Es bravo a veces estar en ciertos lugares cuando la vida de uno, uno habita la misma ciudad y el mismo país que el resto de los mortales, ¿no? Como corresponde. Vamos a arrancar Pero por ahí bueno. entonces. ¿Qué van a hacer con respecto al tema alquileres? Que es uno entiende que hay una prioridad muy fuerte que es, digamos, el que tiene menos y el que, por ejemplo, está en un asentamiento. Uno entiende que hay una prioridad fuertísima. Sí. Pero después tenés un segmento de la población que no tiene vivienda propia y que capaz que en su horizonte de vida dice, yo no me imagino juntando plata para eventualmente poder comprar una casa. Mi destino será alquilar toda la vida, ¿no? ¿Qué soluciones hay o qué soluciones quieren darle a alguien que está alquilando? Lo primero que tengo para decirles de esto es que es una prioridad encontrar solución para estos casos. Hay cierto sector de la población que vos describiste muy bien, que tiene de repente trabajo, que de repente tiene trabajo formal o informal, que tiene capacidad de pago, quizás no una cuota completa, pero sí algún pago, pero que no tiene ahorro previo, que no tiene capacidad de ese ahorro previo o que no tiene la capacidad de pagar una cuota completa o que incluso no es bancarizable. Que también ahí hay otra cuestión, porque sabemos que el Uruguay tiene un porcentaje de población muy endeudada, en muchos casos con el clearing. Entonces ahí hay como un mix de dificultades que generan una situación compleja de resolver. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Te diría que muchas. La del alquiler, sin duda. Cuando digo el alquiler es pensar en qué pasa con el mercado de alquileres. Ahí hay una cuestión. ¿Cómo hacemos para trabajar con los subsidios de alquileres? Hoy el Ministerio tiene miles de subsidios de alquileres total. Nosotros queremos trabajar, estamos viendo la parte reglamentaria para que ese subsidio también sea parcial en algunos casos, porque de repente hay familias que precisan un subsidio de un 10, de un 15, un 5, un 20% y no un subsidio total, que además sea evaluable en el tiempo, porque una persona cuando no paga el alquiler entero, se acostumbra a que el resto de los ingresos los tiene entero para su consumo personal y familiar, y luego es muy difícil pasar a pagar algo. Entonces el sistema allí es un poco engorroso, porque yo te subsidio el alquiler total por 2 años, pero a los 2 años te lo saco entero. Entonces ahí hay algunas cuestiones que hay que modificar. Perdón que te interrumpa ahí, porque sí. El subsidio son de temas alquiler, entreverados, así que párenme todas las veces. El subsidio de alquiler entero significa que el Ministerio define una población a la cual le da, básicamente le da el dinero para el cual vaya y alquile su casa. Sí, bueno, en realidad el Ministerio no define per se, sino son convenios que se tienen con otras instituciones del Estado, porque si no haríamos una Irene Moreá permanente, por decirle de alguna manera. Lo que hacemos nosotros es, bueno, en base a ese convenio, decir, bueno, el Hospital Pereira Rosell envía una situación, o el MIDES, o InMujeres por violencia de género, o adultos mayores en determinadas circunstancias, en fin, es por ahí. Fiscalía, la Unidad de Víctimas y Testigos también ahí. Testigos protegidos, también nos envía el Ministerio del Interior, nosotros no sabemos ni el nombre, el número de cédula, y se le asigna a veces una vivienda o a veces un subsidio de alquiler en ciertas circunstancias, y es real también que ha aumentado notoriamente la cantidad de testigos protegidos que se tienen en estas circunstancias. Entonces, volviendo al alquiler, una cuestión es qué hacemos con el mercado de alquileres. Es verdad que el mercado de alquileres está alto, está caro, a nivel comparativo con otras ciudades. Ahí hay estudios distintos, hay estudios que dicen, por ejemplo, los de APCU, que la vivienda promovida, por ejemplo, generó un descenso en el precio de los alquileres. Esos números en realidad
se contrastan un poco con los números que nos pasan en general las inmobiliarias y la Cámara Inmobiliaria, que más bien representan un cierto aumento en algunas zonas, sobre todo urbanas, en el caso de Montevideo. Y también es real que nosotros no podemos reglamentar y regular los precios de los alquileres por lo menos hasta el año 2034. Esto es por ley. Entonces, lo que 2034 por ley. Sí, que no se puede regular. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, que es lo que estamos pensando, es por un lado poner las propiedades del Ministerio de Vivienda, que hay algunas que están ya licitadas, que están en construcción, licitaciones que quedaron detenidas en el último gobierno, a alquilar a precios más económicos, subsidiar precios de alquiler y a su vez generar un sistema paralelo de alquiler con propietarios que estén dispuestos a poner su casa de alquiler dentro de otro sistema. Mayoritariamente casas que hoy están vacías y que no se están alquilando. ¿Por qué? O porque pueden tener dificultades de deterioros o porque pueden necesitar cierto nivel de reformas. Bueno, que el ministerio a través del FONAVI pueda generar esos préstamos o esas facilidades para que viene Jorge y dice, bueno, está bien, si vos me prestás para que yo arregle la vivienda, yo durante 2 años la pongo al precio que vos me sugerís. O sea, se volvería el ministerio socio de ese propietario. Bueno, en realidad lo que intentamos es que aparezcan más viviendas al subir el stock, que mejore la oferta de vivienda, pero además a precio más económico, ¿no? Obviamente después estamos viendo algunas otras herramientas que pueden ser más difíciles o con otros niveles de dificultad para operar sobre el mercado, que siempre es lo más complejo, porque aún si quisiéramos hacerlo, sabemos que no es fácil, ¿no? Esto en cuanto al alquiler. Pero sí. Ahí me diste vía libre para interrumpirte, te voy a interrumpir. Vos decías, en la primera de las alternativas, el ministerio pondría a disposición viviendas que está construyendo, que entiendo que eventualmente las generaba para a través de sus distintos programas otorgárselas a personas. En vez de hacer eso, lo que haría es ponerlas a alquilar a bajo precio. O sea, sí, a un precio acordado más económico. Esto, a ver, lo estamos viendo, recordemos el marco, ¿no? En el que estamos en plena construcción del Plan Quinquenal de Vivienda, estamos viendo cuál es la porción de la torta del presupuesto total que le toca al Ministerio de Vivienda, cómo ese presupuesto luego se va a articular en las diferentes direcciones nacionales del Ministerio, cómo va a articular esas direcciones con el sistema público, es decir, con la ANB y con el Banco Hipotecario, y cómo se distribuye este presupuesto entre las diferentes, entre los diferentes objetivos y prioridades que tiene el Ministerio. Lo decía Jorge recién, la emergencia habitacional, los asentamientos es uno muy fuerte, pero claramente este es otro donde no solo tenemos que generar herramientas desde el ministerio, sino que tenemos que ver cómo el mercado privado nos ayuda a esto, ¿no? Cómo nosotros ponemos recursos o logramos que entren recursos para la compra de vivienda a mejores precios de los bancos privados, por ejemplo, para que no salga el presupuesto nacional. Los bancos privados tienen liquidez, pueden hacerlo, necesitan ciertas condiciones, necesitan ciertos marcos. Quizás ahí podamos generar compras de viviendas donde el ministerio subsidie una parte para bajar la cuota, pero que la vivienda termine siendo de la persona a largo plazo. Es decir, estamos viendo varias herramientas y yo creo que vamos a terminar consolidando una batería que va a generar algunos cambios interesantes en esta intención de que la primera vivienda sea una realidad y no una utopía que está en el relato siempre, que después las herramientas no aparecen, ¿no? Porque es así. Ahora nos metemos un poco más en los asentamientos, la persona en situación de calle, pero antes de hacer una pausa, te pregunto de vuelta, ese segmento de más bien clase media, media baja, media alta, por ejemplo... son los deciles 4 al 6, por decir algo. Ahí va. Te leo un mensaje. Sí. Dice, vivienda, ¿por qué una unipersonal de 20 años de antigüedad no puede sacar un préstamo en el BHU? ¿No es injusto? Un dependiente puede quedarse sin trabajo en cualquier momento y es lo mismo si no paga. ¿No hay que repensar el tema de las viviendas para los trabajadores? O sea, alguien que plantea, si vos mirás las condiciones para darle a alguien un préstamo hipotecario, y bueno, no se han acompasado algunas realidades nuevas del trabajo. La gente hoy, viste, no va a ser dependiente para el resto de su vida. Hoy tenés laburo, mañana no, hoy sos una empresa unipersonal, mañana en realidad capaz que abrís un emprendimiento propio, pero fuiste trabajador toda tu vida y pusiste un pequeño negocio. ¿Qué planean en ese sentido? Sí, yo no sé si es tan así, porque con 20 años de unipersonal, yo creo que tiene declaración de ingresos a través de algún contador que te hace, ¿no?
no me acuerdo cómo es el documento, pero es como una declaración de ingresos y debiera tener además 20 años, es un montón. En todo caso hay que verlo con el banco hipotecario, pero la cuestión de fondo que tú decís y que plantea el oyente es real. La situación de una gran parte de la población en cuanto a sus ingresos, la capacidad de pago de un alquiler y que eso además le permita ahorrar para llegar y que sea bancarizable porque no tiene deudas acumuladas, es muy amplia, es muy grande, y decir que solo lo vamos a solucionar con préstamos del banco hipotecario sería una mentira. Por eso es que hay que inventar cosas fuera de la caja. Si nosotros nos mantenemos con las mismas herramientas que tenemos hasta hoy, podremos hacer lo mismo que hoy, mejor, digamos, o con más cantidad de habitantes, pero no vamos a llegar a lo que debiéramos llegar. Ahora hacemos una pausa. Falleció otra persona. Está en discusión todavía en este momento. Falleció una persona en situación de calle. Estaba transitoriamente en la calle, pero no estaba en situación de calle. Pero lo importante es que hay una crisis que tiene no tanto que ver con los cupos que hay en refugios, que parecería que están dando, sino con gente que no quiere ir a los refugios, pero no tiene vivienda. Entonces está en la calle. Vamos a meternos un poco en las soluciones para la gente que está en asentamientos y en situación de calle. Estamos hablando con Cristian Di-Candia. Hacemos la pausa y ya volvemos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Cristian Di-Candia, el subsecretario del Ministerio de Vivienda. Y quedamos pendientes para hablar un poco de situación de calle y asentamientos. Arranquemos por el tema de la situación de calle. Yo un poco planteaba antes de ir a la tanda que tenemos una situación que es la siguiente. Tenemos personas que están muriendo en la calle y que si vos mirás, en realidad la cantidad de cupos de refugios a priori no parecería ser el gran problema, porque desde el MIDES te dicen hay cupos suficientes para recibirlos. El problema es que no quieren ir. Se generaron varios mecanismos. Ahí tenés la ley de faltas, tenés la ley de internación compulsiva, ahora está la alerta meteorológica y la posibilidad de evacuar forzosamente por un tema, como decía, meteorológico. Pero en definitiva hay un problema, es que hay gente que no quiere vivir su vida en refugios. No quiere estar en la tutela del Estado, quiere en algún momento, alguna oportunidad, tener una vivienda propia. ¿Y ahí qué puede hacer el ministerio? Bueno, vamos por partes. La realidad de los refugios es como vos la decís, se aumentó en un 85% del 2024 al 2025 la capacidad de los refugios en plazas, como dicen, y los tengo acá, números recién salidos del horno. Con el SINAE se aumentó a 2.800, más de un 133% de aumento en ese sentido. Ahora, acá hay dos cosas. Primero, las características de esa población. Y las capacidades reales de dar respuesta con una única herramienta o desde un único ministerio que evidentemente no soluciona el problema. Estábamos viendo en estos números que casi el 80% tiene un consumo crónico diario de alguna sustancia. Y de ese 80%, el 77% tiene un consumo diario de pasta base, ¿no? Esto sumado a todos los otros deterioros que implican en la salud mental y en la salud física, el hecho de estar en la calle generalmente muchísimo tiempo, personas que casi la mitad no es la primera vez que duermen en las calles, o sea que han tenido un regreso a un tipo de hogar posible, a una vivienda y que ha vuelto a la calle, que obviamente el deterioro es mayúsculo. Acá hay un plan que tiene el MIDES con el Ministerio de Vivienda, para el cual el Ministerio de Vivienda compró en el periodo pasado 50 viviendas. Este periodo se va a volver a generar en el marco de ese convenio esa compra que el MIDES administra. Allí es una especie de tutela asistida, digamos, como para reinsertarse en la vida de la vivienda. Un hogar de medio camino. Ahí está, por decirlo así. Obviamente es absolutamente tutelado, pero no es para cualquier persona en situación de calle, ¿no? Con estas características que yo estaba planteando, obviamente allí es más urgente la cuestión de la salud, de la adicción, y que directamente la cuestión de la vivienda. O sea, si todo se solucionara con una vivienda, quizás no fuera tan complejo. Pero tenemos que recordar también que muchas veces hay familias en asentamientos que la situación es igual o a veces hasta peor que la persona en situación de calle, que es terrible plantearlo de esta manera, pero quizás en cuanto al alimento que consigue en la calle, en los ingresos que a veces consigue en la calle o incluso en los espacios que encuentra para habitar, que está a veces no mejor porque es terrible, pero hay asentamientos que están mucho peor incluso que esa situación. Que sería como estar viviendo en la calle pero con un techo, algo así. Sí, con techos que se filtran, que se llueven, con muchas veces sin piso, con piso de barro, muchas veces contaminados, entonces con niños en calle, generalmente
la mayoría de los lugares. Diría que no hay niños, en principio, hace mucho que no se ven. Entonces, la situación es muy compleja. Este tipo de política funciona, pero funciona en casos concretos. Lo que hace falta pensar, evidentemente, y Vivienda está para colaborar, en el Consejo Nacional de Políticas Sociales que lidera el MIDE, el tema estuvo planteado, es buscar una salida por fuera de la emergencia. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando esta emergencia climática se baje? Hay una ola de calor ahora el martes que viene. ¿Se permite que todo el mundo vuelva a la calle? Bueno, si es por la emergencia se va a permitir. Pero en principio habría que buscar alguna salida que fuese más definitiva. Yo creo que allí, vuelvo a reiterar lo que decían en los otros temas de vivienda, hay que pensar fuera de la caja y bueno, quizás ser más disruptivos con algunas políticas, ¿no? ¿Pensás que...? Porque ahora hay... No sé si me interesa tanto la chicana política, oficialismo, oposición, la muerte andar de contando. calle. Pero ¿pensás que se actuó a tiempo en este tema? ¿Pensás que el Frente Amplio actuó a tiempo con el tema de la emergencia de situación de calle? La verdad es que con los números a la vista, no. Yo creo que quizás es muy complejo el tomar este tipo de decisiones y obviamente que siempre uno queda de un lado o del otro del mostrador con esos números, pero cuando tenés personas que durmieron en la calle y que eso les llevó quizás a tener una hipotermia, más allá de que, como dijo el ministro, hay otro tipo de características que terminan llevando a esa hipotermia y el desenlace fatal, uno podría entender que bueno, que se podría haber tomado antes. La cuestión de la emergencia, para mí era una prioridad clara porque te permite además acceder a otro tipo de recursos, pero además a instrumentos normativos como la de la evacuación compulsiva. No es necesario que un médico venga a decirte cuando hay un incendio que la persona, si se quiere quedar en la casa porque se pierde la foto del abuelo, le dicen, no señora, se va a morir incendiada, entonces hay que sacarla. Lo mismo pasa en una inundación, ¿no? Se va a ahogar, señora, hay que irse de acá. Bueno, en este caso es lo mismo, el frío no da para usted, se tiene que ir de acá. Digo, no hay vuelta. Es verdad que hay personas que mantienen el relato y en los hechos el quedarse en calle. Yo creo realmente que el Estado es responsable y por ende debe quitarlo de la calle por una cuestión de salud. Aún por fuera de la emergencia. Yo creo que sí. Pero en mi opinión, sí. Y ahí es donde de repente no se actúa a tiempo. Lo que pasa es que no hay... A ver, esto lo tendrá que definir. O sea, yo ni soy, ni tampoco tengo la expertise sobre el tema y de repente estoy equivocado. El sentido común y mi criterio político me dice que lo ideal, luego que ya avanzamos en este camino, es que las personas no vuelvan a la calle. O que se intente que no vuelva a estar permitido dormir en calle. Ahí yo entiendo que hay unas cuestiones de libertades y derechos, pero creo que debe primar por parte del Estado el cuidado de la salud y trabajar en la reincorporación de las personas en la sociedad. Y eso no lo arreglás simplemente con refugios en invierno, lo arreglás con una política de largo plazo, sabiendo que, bueno, que va a ser difícil y sabiendo que vas a tener muchos casos de éxitos y que vas a tener muchos fracasos, pero la responsabilidad tuya no es ni lavarte las manos, que no se lo está haciendo, se está trabajando con todo el Estado puesto ahí, ni decir con esto no se puede. Pero y ahí como... Porque hay países que lo hacen, dicen, esta es una situación así, ya está, hay homeless, la otra cosa, ¿no? Situación de calle, listo. Pero a ver si entendí bien el concepto, porque a veces de la oposición se hace mucho énfasis y se dice, bueno, el Frente Amplio tiene ideológicamente una tara con este tema, y es que no creen en la internación compulsiva, creen que vivir en la calle es un derecho. Vos un poco vas en el contrasentido y decís, yo creo que hay que prohibir que la gente esté en la calle. Yo lo que digo es que no la internación compulsiva, porque no es un tema siempre médico, sino hay un riesgo de vida, al haber un riesgo de vida, hay una evacuación compulsiva por parte del Estado, como si pensemos en el caso de un incendio, pensemos en el caso de una inundación. Hay personas viviendo en la calle que corren muchísimos riesgos. Por ende, no se puede vivir en la calle. Y luego de que se termina el riesgo de vida, ¿no? Vos lo dijiste, el martes que viene arranca el veranillo de San Juan. Bueno, ¿no? por eso decía, creo que hay que aprovechar el envión para encontrar respuestas institucionales que con este envión nos permitan construir otras cosas. Obviamente vas a fracasar en algunos casos. Habrá quien te dice, no, pará, hay 30 grados, yo me quiero quedar acá en el banco de la plaza. Y está bien, si vos se lo permitís al gurí del Parque Rodó que esté tomando una cerveza con los amigos, perfectamente la misma libertad tiene la persona que quiere quedarse ahí. Es muy complejo eso. Otra cosa es dormir, claro. Y bueno,
Claro, pero el límite es muy difuso. Pero vos ahí es muy tenías una difuso. llave, yo no sé cómo fue que no recuerdo cómo fue que lo trabajaron en el gobierno cuando te tocó ser intendente, por ejemplo, porque ahí hay una coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Sí. Social e Intendencias para, por ejemplo, hacer aplicación de la ley de faltas y que eventualmente la gente no pueda pernoctar. Ahí el bien protegido es otro y tiene que ver con el derecho al uso de la ciudad para el resto de la gente sí. y no necesariamente es el Estado diciéndote no podés ir por una razón de salud, pero tenías una herramienta legal para Sí. que la gente no pernoctara. Esa herramienta legal la seguís teniendo. Y hay otra cosa que es real. El riesgo de vida sigue existiendo más allá de la temperatura. Son personas que están durmiendo absolutamente expuestas en una vereda. Hay riesgo de vida. ¿Cuántas personas han sido apaleadas, asesinadas, apuñaladas, prendidas a fuego? ¿No? Entonces, el riesgo de vida existe igual. Desde el momento que la persona no tiene un lugar digno donde dormir. Bien, te paso antes que nos quedemos sin tiempo, tema asentamientos. Mira, hay un mensaje que lo podemos aprovechar, ¿no? Que un oyente mandaba y decía, ¿le pueden preguntar por qué todavía no sabemos de la población que vive en asentamientos después de 2 años de realizar un censo? Claro, hay un tema ahí que es tener datos fiables vinculados a cuánta gente está en asentamientos, cuántos asentamientos hay, si crecieron, si no crecieron. ¿Ahí qué podemos decir? Lo primero es que hay un problema con el manejo de datos en el Estado en general muy importante. Es un debate, por suerte, en la Intendencia, en otro lugar que me tocó gestionar, maneja mucha cantidad de datos, muchos datos abiertos y hay un nivel de sistematización importante. El Estado Nacional no es tan así. Yo el otro día pedía, por ejemplo, qué niveles de subsidios tenemos, a qué familias subsidiamos, en qué barrios están, en qué departamentos. Estoy subsidiando periferia, estoy subsidiando familias con niños menores, estoy subsidiando adultos. ¿A quién se está subsidiando? Ah, bueno, hay que armarlo con los Excel. No, tendría que ser un botoncito y me tendrías que dar esa información, porque la política pública la tenemos que construir en base a eso. Hay un reclamo de un observatorio, ¿no? Sí, con datos de vivienda. Sí, sí. Hay colectivos que lo proponen por Sí, por lo sí, pronto. hay que trabajarlo. Sí, es así. Y esto es como ustedes dicen, en realidad sabemos que hay 660 y pico de asentamientos, 667. Sabemos que son más de 200.000 personas, pero no sabemos la composición. No sabemos esos asentamientos y algunos tienen 100 familias, cuáles tienen 20, cuáles tienen 50, qué cantidad de niños hay en algunos de ellos. Todavía no lo tenemos. Pero, ¿cómo saben que son más de 200.000 personas? Aproximadamente es el cálculo que hay. Está. Pero podrían ser 220 o 180. O sea, es el cálculo aproximado que se hace sobre esos asentamientos. Todavía el INE no ha bajado toda la información. De hecho, con los datos que hoy tenemos, la Dirección Nacional de Integración Social Urbana del Ministerio está trabajando con los equipos de monitoreo justamente para poder captar bien dónde están los gurises menores de 5 años, ¿no? O sea, hay una línea transversal de todo el gobierno nacional, de todos los ministerios, que es ataquemos la pobreza infantil. Entonces, para atacar la pobreza infantil tenemos que saber dónde están esos niños. Estamos arrancando el programa Creces del Pie en un piloto con los gurises que salen de los Pereira Rosell. Del momento que salen, nosotros ahí atacamos de que esos niños que lleguen no tengan, no vayan a no tener, perdón la forma de expresarlo, piso, o que el techo esté arreglado, o que tengan baño, o tengan cocina, solucionar a esos gurises. Pero hay muchos que están por allí que no sabemos. Y esto del mientras tanto es una línea política obligatoria, que el presidente lo ha dicho muchísimas veces, que es qué pasa entre que comienza un proceso de realojo y ese realojo termina sucediendo. Que para cualquiera de nosotros, 4, 5, 6 años quizás no sea mucho, pero para un recién nacido, para un gurí de 2 o 3 años... Se le pasó la infancia. Se le pasó la infancia, es su vida entera, pero además las consecuencias en el desarrollo de ese gurí y obviamente a nivel social las consecuencias son terribles. Entonces tenemos que encontrarlo rápidamente para que mientras ese proceso de realojo se da, exista un módulo, una vivienda, una construcción que arregle la situación que hay hoy, que le permita tener una infancia digna, ¿no? Un par de preguntas que me quedan sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo concretamente para llegar a los datos efectivos de cuántas personas hay en vivienda? ¿Hay un trabajo coordinado entre el INE y DINISU? Con lo que tenemos de datos del INE, está trabajando los equipos de evaluación y monitoreo de la DINISU. Sí, en recorrido, equipos sociales, hacen una especie también de censo en los lugares donde estamos trabajando. La DINISU, sea por el plan Avanzar, por el plan Juntos o por el mejoramiento de barrios, está trabajando en casi 200
Ojo, de esos Pero asentamientos. hay una estimación de Hay cuánto pueden llegar a procesos estar de esos datos. 200 asentamientos. Y tiene que ser lo antes posible. Lo ideal sería que llegue antes de que el presupuesto vaya al Parlamento. Y voy hacia ahí. A nivel de presupuesto hay un entendido, un compromiso, se precisa por lo pronto un 1% para vivienda. Eso, ¿qué tan lejos, qué tan cerca Bueno, se va a el estar? compromiso, en términos políticos, que además quedó marcado como una de las prioridades, que es tener un avance permanente del presupuesto hacia la duplicación, veremos cuánto este primer año termina quedando negro sobre blanco, ¿no? Obviamente nosotros estamos en pleno proceso de negociación con el MEF y con la OPP, se hizo un planteo, se está negociando, veremos cuando sepamos cuál es la torta que le toca al ministerio, qué ponemos en cada una de esas prioridades, ¿no? Pero Porque hay ¿cuál muchas, fue no el hablamos de planteo? cooperativas, pero por ejemplo en cooperativas también hay un compromiso de acelerar los procesos de escrituración de cooperativas y aumentar los cupos de cooperativas, que este último periodo fueron 7.000 y pico de viviendas que se hicieron en cooperativas. Habrá que ver, podemos aumentar a cuánto, a 8.000, a 8.500, a 9, seguramente a 14 no, pero seguramente aumentemos algo. Eso Pero también. ¿qué pidieron? ¿Qué pedimos Sí. nosotros? Bueno, eso está en plenas negociaciones, Pero lo que pedimos pidieron, lo más, pidieron. pedimos más, pedimos bastante Más más. de lo que van a tener. Pedimos más de lo que vamos a tener seguramente y más de lo que teníamos también. La estrategia clásica de pedir mucho. No, a ver, podríamos haber pedido mucho más. Pero Podríamos va a haber pedir. un aumento, entonces, presupuestal más allá de... Bueno, eso- porque ahí también hay una lógica que ahora no sé cómo la van Depende a de rearmar. presidencia y de Odone, o claramente de los equipos del Ministerio de Economía y de las negociaciones con los otros ministerios. La lógica indicaría que desde el momento que el propio Consejo de Ministros y el presidente marca dentro de las 7 prioridades una que es ir hacia aumentando hacia la duplicación del presupuesto, es que el primer año algo debiera haber. Y respecto al plan avanzar que se instrumentó en el gobierno anterior, ese digamos, esfuerzo que se había hecho presupuestal, que venía también con esfuerzos presupuestales del gobierno anterior también, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. se va a continuar, se va a Sí, mantener. sí. ¿Cómo va a ser? Sí, la DINISU está en pleno proceso de reacomodo, digamos, de los planes, pero acá no hay ningún proceso refundacional, lo había dicho Cecilia, lo mantiene Tamara y lo sostenemos. En realidad, el Ministerio de Vivienda es de los ministerios que tiene en el mediano y largo plazo, más allá de los énfasis y las colocaciones presupuestales, los mayores niveles de políticas de Estado. O sea, hay un acuerdo de que hay que trabajar sobre estos temas. Eso no hay, digamos, un negro blanco con el cambio de administración, y el plan avanzar, en principio, se mantiene tal como está, digamos, trabajando en los asentamientos que hoy está trabajando, al igual que Plan Juntos y que Mejoramiento de Barrios. Lo que puede sí suceder es que dentro de la cartera de proyectos de esos diferentes planes hagamos alguna readecuación o pase alguno de uno para otro, bueno, de acuerdo a las características de cada uno de esos planes, ¿no? Que tienen financiamientos distintos y características de trabajo distintos. Algunos hacen todo por licitación, otros tienen equipos propios. Bueno, ahí estamos tratando de ver cómo articular todo en una DINISU que se potencie trabajando unificada. Lo que teníamos hasta ahora, incluso por la composición de la coalición republicana, que tenía diferentes componentes partidarios en la ejecución de la política pública, es que el Plan Juntos tenía un partido político, el Avanzar tenía otro, la DINISU otro. Entonces, bueno, eran las características políticas del periodo anterior. Ahora, por suerte, somos un partido político único y queremos que la DINISU trabaje de forma unitaria, y eso puede llegar a implicar o puede permitirnos, sin ningún ruido, trabajar mejor articuladamente. Para cerrar, una política. ¿El voto es secreto? Si te pregunto qué votaste, ¿me podés contar? Si te pregunto si lo votaste a Vergara a la intendencia, ¿me podés contar? Lo voté porque voté la 76.949, voté a nuestro legislador que no llegó, pero sí, lo voté. ¿Cómo a está Mario. la relación con Mario? Muy bien, diría que bien. Sí, no digamos, no tengo un vínculo permanente y diario, pero nos juntamos para hablar de temas de la intendencia. Yo le dije, mirá, yo tenía en carpeta estas ideas, se las hicimos llegar. Tenemos un compañero que va a ser gerente de economía local también de la intendencia, que ya de hecho era parte del equipo, lo estamos medio que despidiendo allí, pero bueno, lo vamos a atomizar con los proyectos que he tenido para llevar adelante, que bueno, lo llevará adelante Mario. Nane dejó el Senado por ir a la intendencia. ¿Vos dejarías la subsecretaría por volver a un cargo de dirección en la intendencia? Yo le tengo muchísimo cariño a la Intendencia de Montevideo, le tengo mucho cariño a lo departamental, me gusta mucho, lo he dicho siempre. Siempre tengo en mi cabeza ideas y ganas de hacer cosas para Montevideo.
La verdad es que no se dio, no se consultó, no estuvo puesto dentro del escenario. En este momento ya tengo una manija bárbara con hacer muchas cosas del Ministerio de Vivienda. Tengo muchas ideas locas en la cabeza que ojalá se puedan concretar. Así que te diría que por ahora, por unos años, en principio no. Si preciso una mano más adelante, después que podamos llevar adelante algo del Ministerio, lo podríamos evaluar. Por ahora te diría que está descartado. Ahora sí, me había quedado esto en carpeta y casi me lo olvido. Opa. El colectivo Miles de Ciudades vino hace poco, dio una nota acá en Fácil Desviarse, de ahí los entrevistamos con el Sapo. Y una cosa que decía uno de sus integrantes es, vivienda promovida en realidad es inversión promovida. El concepto era ese, ¿no? En realidad no es que es una vivienda promovida, es que como son probablemente inversiones de gente que compra una vivienda y después la alquila, sería más correcto decir que son inversiones promovidas, porque no es la mayoría la que termina viviendo ahí, mucha gente lo compra, lo alquila. Eso es parte de lo que hablamos antes, del tema de los alquileres, cuál es el precio. ¿Se van a meter con el tema de la vivienda promovida y quién califica o no califica para vivienda promovida o no? ¿O no está para revisarse? Está trabajando un equipo sobre posibles cambios en la reglamentación, en el decreto o mismo en la legislación de vivienda promovida, viéndola, te diría, en el marco del resto de las políticas. Está muy bien el planteo que tú haces y yo recojo lo del colectivo Miles de Ciudades. Creo que con el tiempo la ley de vivienda promovida terminó siendo una ley de promoción de inversiones y de promoción del empleo. Si yo lo miro desde el PIT-CNT o de las cámaras empresariales, desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, digo, esta es una ley que funciona muy bien. Si la miro con los lentes del Ministerio de Vivienda, no ha sido una ley que permita el acceso a la vivienda al público objetivo del Ministerio de Vivienda, que no es el público de los deciles 7, 8 y 9, que perfectamente en el mercado pueden por banco mediante hacerse cargo de su vivienda. Hay que ver qué tipo de transformaciones se pueden llegar a hacer o de qué manera compensa la vivienda promovida con otro tipo de política o se conjuga con otro tipo de política para que estos deciles 4, 5, 6 puedan llegar a la vivienda propia. O sea, además algo que es bastante contraintuitivo, pero que da la impresión de que termina ocurriendo, por lo menos hay estudios que así lo abonan, que es, bueno, ya no compran esto, 4, 5 y 6, sino que terminan comprando 7, 8, 9 con una segunda, tercera vivienda para después ponerla a alquilar. Pero aún así, eso no termina pegando para abajo los alquileres, porque eso revaloriza los barrios y entonces... Sí, los procesos de gentrificación se dan de forma muy fuerte, pero creo que en todo caso lo peor ha sido la expansión de la zonificación que se dio, además de otro tipo de modificaciones que se hicieron en los últimos años, pero lo de la zonificación terminó, por ejemplo, permitiendo que la ministra el otro día haya tenido que firmar una exoneración de $200.000, exoneración de $200.000 de 2 viviendas con piscina, ¿tá? En Parque Miramar. Entonces, si a alguien le parece... ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? Y porque entran dentro del marco de la ley de vivienda promovida hoy. O sea, no hay tope de precio de la vivienda y no hay zona que se restrinja. Entonces, por eso se llenó de proyectos en Punta Gorda, en Carrasco, en Malvin, en Parque Miramar, en Punta del Este. Claramente, el argumento de que sin esas exoneraciones hay viviendas que no se hubiesen construido, que puede ser cierto, y es cierto, en La Comercial, en Barrio Sur, en Palermo, ¿no? en Cordón, en Nuevo Centro. ¿Está bien? Eso es real. No corre para el Parque Miramar casas que, si exoneraste $200.000, estamos hablando de precios importantes. Esas viviendas seguramente se hubiesen construido igual y seguramente esos recursos no de ninguna manera sea necesario que el Estado los ponga en quienes van a vivir ahí, ¿no? Suena como una locura. Es terrible. ¿Qué es lo que...? Yo agradezco no haber sido el ministro para tener que firmarlo. Bueno, Cristian Di Candia, subsecretario del Ministerio de Vivienda. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es fácil desviarse.